Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario, y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups, principalmente en sectores de biotech y agrifoodtech, que necesitan personal científico técnico altamente cualificado, y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas buscando y seleccionando al mejor talento científico. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Bueno, pues Teresa, es un gustazo tenerte en el programa. Lo mismo digo, Manolo, Nacho, un placer estar aquí con vosotros, un placer. No solo Teresa, sino también Nacho, que hoy también se nos une como coanfitrión. No va a ser ni la primera ni la última, pero posiblemente a partir de ahora sí que estemos los dos más de la mano, compartiendo este podcast que es de gestión del talento. Cada uno aporta lo suyo, y Nacho va a aportar bastante más que yo a nivel de gestión del talento y del punto de los recursos humanos. Vamos con Teresa. Teresa, bueno, Teresa es CEO de Telara Pharma. Ha sido CEO y ha sido otras cosas, ahora las iremos comentando, ¿no? Y como siempre, Teresa, si te parece, podemos empezar por el principio. Esto, de hecho, no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que entrevisto a Teresa, es más, y hay una bonita casualidad aquí, y es que en el mismo contexto conocí a Teresa y a Nacho hace ya bastantes años, ¡Ah, qué bueno! cuando hacía el programa de radio, sí, en Elche. Y fíjate cómo ha cambiado la vida de los tres posiblemente, ¿no? Desde entonces, que a lo mejor sería el 2017, ¿no? O algo así. Así que bueno, Teresa, cuéntanos un poquito el inicio de tu interés, no ya por el mundo de la empresa, no por el mundo del emprendimiento, no, por la parte científica, ¿no? ¿Por qué? O sea, no sé si tú te consideras todavía una científica, o si ya quedó atrás. Cuéntanos un poco el inicio. Sí, mira, yo todavía me considero científica, o sea, a veces cuando me preguntan, digo, bueno, soy científica y empresaria, pero, o sea, científica yo considero que digamos, mi vocación, pues, y lo que decidí estudiar era la ciencia, ¿no? Entonces, a mí me gustaba, tenía mucha curiosidad, me gustaba mucho preguntarme, ¿no? Pues que el origen de la vida y eso por qué es así y tal. Entonces, decidí estudiar biología, luego también estudié bioquímica. Y esa, digamos, curiosidad, pues me llevó pues bueno, a seguir una carrera, digamos, profesional en el mundo de la ciencia, ¿no? Pues me doctoré, luego hice el postdoctorado. Entonces, claro, esta parte en mi educación y también en mi carrera profesional pesa mucho, porque he estado muchos años en un laboratorio y trabajando en un laboratorio. Que luego me he dedicado a aplicaciones, ¿no? O a llevar esta ciencia del laboratorio más al mercado y a los ensayos clínicos y demás, pero al final todos los proyectos que he trabajado, tanto ya a nivel de CEO o de cofundadora, siempre han estado o han sido proyectos muy basados en ciencia, ¿no? Y con tecnología muy fuerte y que se ha desarrollado en centros de investigación. Oye, si te hubiera dicho cuando hacías la tesis que no ibas a hablar demasiado pocos años después de inhibidores de proteasa, ¿no? En plantas, ¿te hubieras imaginado que llegaras a ser CEO de una empresa? No, cuando hacía la tesis, no. O sea, me lo hubieras preguntado, o sea, me hubieras entrevistado en esa época y te hubiera dicho, pues, que hubiera seguido, pues, con mi carrera científica, ¿no? Pues hubiera hecho un postdoc, que hubiera, pues, igual, no sé, me hubiera ido al extranjero y hubiera seguido, pues, esta carrera más tradicional. Pero en esa época te aseguro que te hubiera dicho que no. No Bueno, estaba, o sea, no estaba en mis planes, o sea, ni lo conocía apenas, ¿eh? que bueno, vamos a ese punto de inflexión donde empieza a estar en tus planes. ¿Cómo ocurre eso? Mira, pues esto de verdad que fue, yo creo, también por el entorno y por amigos y colegas que estaban alrededor mío, ¿no? Entonces, yo cuando terminé mi tesis doctoral, pues bueno, tuve la suerte que conseguí un postdoc en el Parque Científico de Barcelona, que seguramente conocéis,
Y luego ya tuve una plaza de investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Biomédicas allí mismo, ¿no? O sea, el IRB está ubicado en el Parque Científico. Y estaba en un grupo muy, muy activo, ¿no? El director de grupo pues era el profesor Ernest Giralt, y era un grupo que yo creo que es el grupo de investigación que habrán salido más proyectos y más emprendedores, o sea, es increíble. Entonces, por ejemplo, pues Minorix ha salido de allí, Proteo Design, Nacho Bella, o sea, un montón de gente han salido de ese grupo. Entonces, claro, yo estaba en el parque científico y además rodeada de proyectos de emprendimiento, no solo de mi grupo, pero de otros grupos. Y me acuerdo que, pues, que un día hablando con Nacho Belda, me dijo, mira, que hay un curso de emprendeduría, ¿te quieres apuntar? Y nos apuntamos. Entonces yo me apunté con él, pero él ya llevaba un poco de racha, yo todavía no tenía ni idea. Y esto debía ser pues en 2010 más o menos. Y yo me apunté, digo, bueno, pues voy a aprender, esto me parece interesante. Y a partir de allí, pues también yo ya teníamos patentes, empecé como a darle vueltas y fue a partir de allí que ya como mi mente pues empezó a cambiar un poco, ¿no? Y a Ujú. pensar que habían otras salidas y que también podían ser interesantes, ¿no? Y que me podían gustar. ¿Estas formaciones fueron con Caixa Impulse? ¿O No, eso fue después? eso era antes de Caixa Impulse, era un proyecto que se llamaba Bioemprendedor, que también estaba metido Caixa, pero estaba Barcelona Activa y era como una formación que te daban durante más o menos 6 u 8 meses Ujú. para formar a científicos que estaban, o sea, bueno, que estaban pensando pues desarrollar algún proyecto empresarial. Era como, ahora sí que hay muchos programas y tal, pero en esa época pues todavía había muy poco. Y eso fue como mis inicios en este mundillo. Yo creo que fueron totalmente pioneros, ¿no? En Sí, ese aspecto. Porque yo claro, creo que ahora sí. os entrevisto y parece natural y normal, ¿no? Pero al final todos Sí, acabáis contándome el mismo sí, inicio, la misma semilla, ¿no? sí. Bueno, Ah, hubo. en aquella época no, yo te digo, no era normal, no era tan normal como ahora, ¿no? Porque ahora es algo más habitual, es lo que tú dices, hay muchas formaciones, pero en aquella época había poco y creo que sí que fueron muy pioneros en este aspecto, sí. ¿Y tuviste que llegar a tomar la determinación de dejar la parte académica para empezar con la empresa o pudiste de alguna manera imbricarla? Sí, mira, al principio, o sea, hubo un punto de inflexión que ahora te explicaré que tuve que tomar la decisión, ¿vale? Entonces, mira, nosotros la primera empresa que fundé, que era iProteos, la fundamos en 2012. Y yo en esa época era investigadora asociada en el IRB Barcelona. Entonces, yo tenía un contrato fijo allí, tenía una plaza de investigadora, tenía mi grupo de investigación, mis doctorandos y demás, ¿no? Entonces, durante los primeros 2 años y medio, estuve como compaginando, bueno, tenía la autorización del IRB, entonces yo trabajaba tiempo parcial en el IRB y tiempo parcial, o sea, mitad de mi jornada en el IRB, mitad de mi jornada en iProteos. Pero luego, en 2015, bueno, la compañía iba bien y cerramos una ronda con inversores de capital riesgo, ¿no? Cerramos una ronda liderada por Caixa Capital Risk y, y en ese momento, pues claro, se planteó la necesidad de que yo estuviera a tiempo completo en la compañía, ¿no? Como es lógico y no puede ser de otra manera, ¿no? Porque estar en dos sitios y hacerlo bien y con excelencia, pues es muy complicado, ¿no? Y en ese momento se planteó esta posibilidad, bueno, se puso sobre la mesa que era conveniente que yo estuviera a tiempo completo en la compañía y entonces en ese momento decidí dejarlo. Entonces en 2015 dejé ya definitivamente el IRB y ya Mm. me dediqué a Vale. tiempo completo a la Bien. compañía, como CEO de la compañía. Pero sí, o sea, yo creo que fue que tuve que tomar en ese momento la decisión de decir, bueno, ya dejo la carrera académica, Ya. me dedico a biotech Sí, ahora en sí, ese momento. pero posiblemente tiene que ser enfrente de un comité todos mirándote, ¿no? Para darte cuenta de que Yo creo que quizá llega el momento. que no sé si le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero a muchas veces, pues, si no te ponen entre la espada y la pared, a lo mejor no tomas la decisión, ¿no? O intentas hacer ambas cosas y, bueno, y vas haciendo. Y a veces, o sea, hay gente que lo hace y lo hace súper bien, ¿eh? Pero es complicado llevar las dos cosas a la vez. Entonces, muchas Claro. veces cuando te encuentras en esta tesitura, pues es cuando tú realmente, pues,
tienes que decidir, ¿no? Muchas veces en tu vida o en tu carrera, pues hay momentos que tienes que Mm. decidir, ¿no? Y en mi caso, pues este fue un momento que decidí. Ya. Y desde entonces ya no, claro, ya no he vuelto a Mm. la academia. Ya. Yo creo que a Nacho le pasa un poco lo mismo que a mí, ¿no? Que no llegamos a tener ese punto tan alto a nivel de jerarquía académica, ¿no? Con lo cual no tuvimos que dirigir un grupo. Pero yo creo que es tremendamente loable, ¿no? No sé cómo se puede hacer eso. Porque el recuerdo que tengo, lo que yo veo últimamente, cuando veo a un jefe de grupo, es alguien, mm, no sé, o sea, por lo menos estresado, de ahí para arriba, ¿no? Y realmente la evaluación suya suele ser una evaluación más académica, ¿no? De investigación donde los KPIs son lo que son, ¿no? No son, y menos hace unos años, ¿no? No van por el sentido de, bueno, mira, tienes una spin-off, estás funcionando, estás contratando gente para la empresa, transferencia. Sobre el papel sí, pero después en el fondo lo que cuenta son los papers, ¿no? Los proyectos, Exacto. ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llegar a compaginar? Porque yo no entiendo cómo se puede compaginar eso, Teresa. Yo creo que es muy complicado, ¿eh? Yo, por mi experiencia, por lo menos en mi caso, era complicado, porque, y yo tampoco no era directora de grupo, porque yo, o sea, yo era investigadora asociada, pero por encima mío tenía Ernest, que era el director de grupo. Entonces, que al final la evaluación y o sea, la exigencia de publicar y tal, era Para para él. él también, Vale. ¿no? O sea, yo tenía que contribuir, pero era sobre todo para él, ¿no? Ujú. Pero yo creo que si eres jefe de grupo, ¿no? Y estás en un instituto de investigación con la presión que tienes para publicar, para conseguir proyectos y para mantenerte allí, y a la vez estar al frente de una biotech que también tienes muchísima presión, porque al final, pues, bueno, ya sabéis, ¿no? Creo que compaginar ambas cosas es muy, muy, muy complicado. Entonces, porque para uno tienes que estar a más del 100% y para lo otro también, ¿no? Entonces te faltan horas, te falta tiempo y al final, pues claro, uno termina súper estresado. Ujú. Hay algunas personas que lo hacen y lo consiguen, o sea, yo no digo que Chapó. sea imposible, ¿eh? Pero La- creo que al final necesitan a alguien, por ejemplo, si están en la compañía, luego necesitan a alguien como una mano derecha o izquierda que les lleve pues, el día a día y que al final haga que las cosas se vayan materializando, ¿no? O sea, que se vaya ejecutando lo que se tiene que ejecutar. y en ese sentido, un poco, y aquí tomo la palabra, Teresa, para preguntarte, el tema de, a la hora de pues, llevar un equipo, ¿no? A mí me encanta el coaching de equipos, me encanta el analizar, pues al final el equipo es un sistema vivo, ¿no? Tiene sus emociones, tiene sus objetivos, tiene que conseguir sus resultados y a la vez tiene que cuidarse para ser viable, ¿no? ¿Cómo podrías analizar un poco, ¿no? Desde la etapa más puramente científica y luego ya en la parte más de emprendimiento? ¿Cómo has vivido esa gestión o ese liderazgo tuyo en los equipos? Sí, mira, es algo que a mí también me gusta mucho también y que lo vas aprendiendo pues también, ¿no? Con la experiencia y demás, ¿no? Yo he hecho algunos, bueno, cursos y demás de gestión de equipos y tal, pero luego cuando te encuentras en el día a día y cada equipo al final es como, bueno, el día a día. Entonces, para mí lo que es muy importante es como la energía del equipo, ¿sabes? Como Ujú. al final es como todo cuestión de gestionar las energías y también, pues como el líder o los líderes de equipo influyen mucho, aunque te parezca que no, pero si tú un día llegas allí y estás como súper enfadada y Ujú. tal, y no tienes energía, esto se transmite al resto del equipo. Sí, Y también, al igual, ¿no? El equipo también te transmite a ti, ¿no? Pero que esta parte de gestionar las energías, de gestionar también, pues, el estrés, la frustración y sobre todo cuando estás en una biotech, ¿no? Al final que sí, tienes unos tiempos, tienes unos sí. entregables, muchas veces necesitas conseguir financiación, la financiación no llega. Bueno, aquí hay muchísimo trabajo pues de hablar, de tal, y que yo creo que es lo más complicado, ¿eh? O sea, si te soy Ujú. sincera, Ujú. es de las cosas más complicadas que creo que un CEO o un líder de equipo
tiene que Ujú. hacer, porque no es cuestión de llegar a, no, mira, estos son los objetivos y vamos a trabajar con esto, no, o sea, detrás de todo esto hay, bueno, hay allí muchísimo y cada equipo es un mundo también, ¿eh? Sí, ¿qué tipo de...? Porque hablas de energía, que es curioso, ¿no? Que entre científicos hablemos de, de energía, es chulo porque, bueno, eso se puede transcribir. Al final, como todo sistema, pues hay interacciones, hay una parte colectiva y entiendo que, pues, que también tú habrás ido desarrollando, ¿no? Pues conforme con todo lo que has hecho, pues no sé si decir, pues pequeñas costumbres o rituales o a lo mejor alguna pauta que nos puedas así ilustrar un poco, ¿no? Pues cómo sería una reunión de equipo tuya, ¿no? En la que a lo mejor estás gestionando, pues si va a venir la financiación o no, o si estamos con estos agobios por estos motivos o estos deadlines. ¿Cómo haces tú algún tip que nos puedas así arrojar de cara a una reunión de equipo? Sí, mira, a mí me gusta sobre todo las reuniones que no sean muy largas, o sea, como las reuniones cortas, o sea, no sentarte y estar como 3, 4 horas en una reunión, sino que hacer reuniones, aunque sea a lo mejor pues cada día, pero media horita o algo corto, si no hace falta cada día, no, pero Ujú, tener una reunión semanal de 1 hora corta, pero habiendo enviado antes pues los temas que se van a tratar y, y luego pues como yendo bastante con el guión de la ujú. reunión bastante claro, ¿no? Y Sí, luego, si es necesario, pues luego con los directores de equipo y tal, pues hacer una reunión semanal, pero ya uno a uno, ¿no? O sea, una cosa sí, es más con un grupo más grande y lo otro más ya con un grupo más reducido o incluso uno a uno. Y, sí, y me gusta tener reuniones uno a uno pues una vez a la semana, o sea, por lo muy menos, bien. ¿no? O sea, poco tiempo, ni que sea media hora o 1 hora, pero saber que este Sí, tiempo lo vamos a tener. Luego, si es necesario más y se tiene que hablar sí. también, pero tener digamos, esta hora reservada. Ujú. Magnífico. Y, Teresa, tengo curiosidad. ¿Cambia mucho una reunión de equipo en una empresa y en un centro de investigación, en un equipo, en un grupo de investigación? ¿Qué hay diferente? Bueno, por lo menos lo que yo he visto en los centros de investigación y en las empresas es, en los centros de investigación, las reuniones las que yo he estado, y no solamente en IRB, en otros proyectos que he participado, suelen ser como muy largas, o sea, suelen ser bastante largas y bastante, digamos, desordenadas en general, ¿no? O sea, como que, bueno, vamos a sentarnos para hablar del proyecto X y tienes como todo el día para hablar del proyecto o Sí. media mañana. Y Mm. bueno, pues la gente hace exposiciones como muy largas y bueno, y al final a lo mejor sales de la reunión y no tienes claros los next steps. Bueno, estoy generalizando un poco, ¿eh? Mm. Eh, a nivel de empresa, eh, es más, sobre todo ya, bueno, te digo empresas ya medias, ¿no? De tamaño medio, pero a nivel de empresas, si ya quieres ser como más eficiente, pues ya tienes que ir a una reunión como con los puntos que quieres tratar en la reunión ya preparados y salir de la reunión con los pasos a seguir, o sea, con los siguientes pasos, pues vale, hemos acordado que tal, ¿no? Pues fulanito va a hacer esto, menganito va a hacer lo otro, vamos a tener este informe listo para este día. Entonces, es como más ejecutivo o más resolutivo, ¿no? Y a veces hay temas pues que no se pueden tratar o que dices, bueno, pues ahora esto no toca, vamos a dejarlo para más adelante, ¿no? Sí. Muy bien. Y en cuanto a lo que es la captación del talento, ¿cómo lo has venido encontrando, ¿no? Ya desde el mundo más de empresa, entiendo que son perfiles muy especializados, entiendo que habrá pues, más o menos dificultad, que suele ser más, ¿no? Si no me sácanos de dudas. Y preguntarte por esa captación de talento, ¿cómo lo has encontrado y qué estrategias también pues, has desarrollado pues, para fidelizar a ese talento, ¿no? Sí, mira, eh, sobre todo he tirado bastante de contactos, o sea, sí que es verdad que en algún caso hemos tenido pues, que publicar algún anuncio, alguna posición, pero he tirado bastante de contactos, de, oye, tú conoces a alguien, tal, ¿no? Mm, Pues, y eso me ha funcionado bien también porque las empresas que yo he estado pues, eran relativamente pequeñas, o sea, tampoco no eran mm, plantillas enormes, ¿no?
Ujú, y sí que en algún caso hemos tenido que hacer algún proceso de selección, pero no muchos, o sea, no muchos, la verdad. ujú. Sí, Y a la hora, sí. perdona No, y Teresa, si es difícil, o sea, ¿habéis encontrado dificultad en la especialización o con esa cadena de confianza y contactos más o menos ha sido suficiente? o incluso yo añadiría al revés, ¿no? Que, porque, claro, si uno sabe de ciencia, pues a lo mejor conoce científicos, pero si tienes que contratar a gente para que funcione la empresa que no tiene nada que ver con lo que tú sabes, ¿por dónde empiezas? No tienes esa red creada. ¿Cómo se hace eso, Teresa? Exacto. Mira, en algún caso, ya te digo, cuando estaba en Iproteos, por ejemplo, tuvimos que tirar de Headhunter y, bueno, o sea, ¿no? De personas especializadas, Sí. ¿no? Que te ayudan a buscar estas posiciones. Y también en algún caso hemos puesto pues, anuncios en páginas como Biocat o algunas páginas especializadas o en LinkedIn. Pero en estos casos, por mi experiencia, a veces te llegan un montón de currículums y si no tienes alguien en el equipo que se pueda dedicar a filtrarlos, te lleva muchísimo tiempo. Ujú, Entonces, ujú. a veces para una posición específica que no tengas en tu network, pues sí que puede ser conveniente y sobre todo para alguien pues ya un C-level o alguien para una posición muy importante dentro de la compañía, puede, yo creo que puede ser recomendable pues tirar de un headhunter y que te ayude a filtrar por lo menos los tres o candidatos o candidatas para poder entrevistar. Bueno, sí, Mm. sí que es verdad que yo entiendo que si estamos hablando de una spin-off, ¿no? Donde a lo mejor incluso posiblemente los fundadores ya son de esa C-suite, ¿no? O sea, ellos mismos se reparten, ¿no? Porque hay que crear la empresa, ¿no? Desde el inicio. Distinto es cuando ya vas creciendo, y no sé si tú has visto cosas muy diferentes entre cómo generaste el equipo de iProteos versus cómo se ha generado el equipo de Telara, simplemente por tu propia experiencia previa y por el tiempo que ha pasado, ¿no? Y la evolución que ha habido probablemente también en la propia inversión, no lo sé. ¿Qué diferencias ha habido, Teresa? Sí, mira, yo sobre todo donde he visto más diferencia, bueno, por ejemplo, en Iproteos, en el primer proyecto que estuve, pues claro, al final nuestro equipo inicial pues venía del centro de la mayoría venían Mm. del centro de investigación y eran personas que habían hecho la tesis conmigo o con mi director o bueno, eran gente de nuestro alrededor, ¿no? Entonces, donde he visto más diferencia ha sido en Acure, en la empresa donde estoy en el consejo de administración, porque, bueno, es una empresa que estaba muy bien financiada, bueno, una empresa que tiene inversores potentes detrás y la empresa ha fichado mucho talento a nivel internacional, ¿no? Entonces, en este caso, pues se ha ido como a buscar o sea, hay una posición muy importante y se ha ido a buscar cuál es la mejor o mejores personas que pueden estar en esta posición, ¿no? Entonces aquí pues se ha tirado de consultores internacionales o o sea, perfiles que te ayuden a captar este talento que tú realmente necesitas para cubrir esta posición. Y yo, por ejemplo, en Telara, ahora lo que estamos haciendo para construir el equipo también para el desarrollo clínico de la molécula que estamos trabajando, pues es también tirar mucho a través de consultores, o sea, tirar a través de esta red y a partir de consultores, pues ayudarnos a identificar estas personas que necesitamos súper específicas para desarrollar este proyecto. Porque cuando se da cuenta uno de que esto existe, me prefiero, si vienes del mundo Ah, académico, donde los recursos humanos funcionan como funcionan, y incluso la propia captación de talento es totalmente administrativa o muy casual, ¿no? Es decir, no existe ninguna estrategia, digamos, ¿no? de captación de talento. ¿Cuándo uno se da cuenta de que esto hay gente que se dedica a esto vale. profesionalmente, que hay gente de talent acquisition, personas de recursos humanos que saben muchísimo de este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno ve la luz y dice, "Bueno, oye, mira, que esto existe y me planteo gastarme dinero en esto, ¿no? Sí, mira, yo cuando estaba en la academia o sea, no tenía ni idea, ¿eh? Y al principio tampoco de estar en Iproteos. Y yo te das cuenta sobre todo cuando hablas ya con inversores, yo creo. Cuando hablas con a lo mejor inversores de capital riesgo o cuando ya tienes capital riesgo dentro de la compañía o cuando hablas con personas de otras empresas y le preguntas, oye, ¿cómo has fichado a tal persona? O el mismo inversor te dice, oye, que sería conveniente que incorporáramos este perfil, pues vamos a
contratar a alguien que nos ayude a identificar cuál puede ser, ¿no? Pues a encontrar esta persona que necesitamos ahora incorporar en el equipo. Que sí que cambia la cosa. Y Teresa, un poco por conocer más, porque probablemente quienes nos escuchen a lo mejor dicen, oye, Telara Pharma, ¿no? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuántos sois? ¿Nos puedes contar un poco sobre vosotros? Sí, mira, Telara es una compañía que surgió, es spin-off Ujú, del Instituto de Investigaciones del Gregorio Marañón. O sea, ujú, el equipo científico, bueno, pues viene del Marañón, ¿vale? Entonces, ujú, es una empresa que inicialmente lo que bueno, se fundó para el tratamiento del fallo renal agudo. O sea, bueno, el equipo científico había encontrado una molécula que se llama ujú, cilastatina y en el departamento, bueno, en el Marañón y en la ujú, unidad de nefrología descubrieron que esta molécula pues protegía frente al fallo renal agudo. Entonces, ujú. bueno, es una historia bastante larga. Esto era antes, digamos, de mi incorporación, Sí, pero se fundó la compañía para, sí. digamos, esta primera aplicación. Pero Ujú, luego el equipo científico ha seguido trabajando con esta molécula y se ha descubierto que tiene un papel de neuroprotección, o sea, es neuroprotectora y protege también frente o sea, a la neuroinflamación. ujú. Entonces, Sí. en modelos animales de glaucoma ha tenido súper buen resultado, ¿no? Ujú, Entonces, el primer proyecto, que no le he dicho, lo del fallo renal, ese está licenciado, o sea, está licenciado ya a una empresa canadiense que se llama Arch Biopartners y ellos ajá, están haciendo ya el ensayo clínico de fase 2. ajá, Y ahora, como tenemos, digamos, nuevas indicaciones para el fármaco, especialmente glaucoma, neuroprotección en todo lo que sería degradación de la retina y en otras enfermedades neurodegenerativas, pues ahora tenemos nuevas patentes y estamos desarrollando esta molécula para el tratamiento de glaucoma y otras enfermedades relacionadas con la neurodegeneración de la retina. Entonces, ujú. ahora somos más una empresa centrada en enfermedades oftalmológicas, aunque el origen era a nivel, digamos, renal, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, estamos ahora desarrollando este fármaco para el tratamiento del glaucoma. Entonces, estamos Ujú. a punto Sí. de entrar en la fase, digamos, fase preclínica regulatoria y planteando la fase clínica. Ujú, muy bien. Entonces, un poco por conocer cómo os estructuráis, cuántas personas, ¿no? Integráis el equipo. Entiendo que habrá pues, una parte de gestión, una parte más científica, ¿no? Pues para todo el desarrollo. ¿Nos puedes contar un poquitín sobre la composición del equipo? Sí, mira, Celara ahora es una empresa biotech, es una empresa pequeña y que tiene buena parte del equipo está, digamos, externalizado. O sea, Ujú, hay una buena parte del equipo que está a través de consultores y que ujú, está externalizado. Entonces, el equipo central, sobre todo, la parte científica está en Madrid, ujú, que es toda la parte experimental, y luego en Barcelona pues está la parte, estoy yo, está más la parte de gestión. Entonces, ujú, ahora estamos en una fase de construir también el equipo, de construir todo el equipo para el desarrollo preclínico y estamos fichando también para toda la parte clínica, pero ujú, todavía a pequeña escala y estamos en la fase de construir el equipo. Entonces, ujú. somos una empresa con un equipo pequeño, con un core pequeño y con una red de consultores, ahora ya más de 20 y pico consultores Ajá. pero que son un poco o sea, entran y salen en función de las necesidades de la compañía, Muy Mm. bien, muy bien. Como por Entonces, proyecto. Ujú, por esa, proyecto. esa- eso me parece interesante. O sea, visto hacia atrás, posiblemente cuando comenzaste en Iproteo, ¿no? O en Exeus, no era tan obvio lo que has comentado de externalizar el equipo, ¿no? No solo porque no se hiciera tanto, sino por incluso las propias herramientas o la cultura del remoto todavía no estaba tan ahí, tan presente. ¿Cuánto cambia la creación de un equipo desde cero con un ambiente un poquito más presencial, digamos, ¿no? Versus la creación de una empresa de forma práctica con el equipo que tenga que externalizarse, ¿no? Y viendo la progresión y que dentro de la estrategia va a haber diferentes momentos, ¿no? De incorporación del equipo. ¿Cómo se hace? Sí, mira, yo creo que esto también depende mucho del proyecto. O sea, depende.
mucho de la tipología del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en Telara es más un proyecto biotech, ¿no? Entonces, claro, es un proyecto biotech de desarrollo de un fármaco, entonces en este caso creo que sí que tiene mucho sentido externalizar, o sea, al final no necesitas tener en tu equipo todas las personas que van a participar por ejemplo, pues un toxicólogo, un experto en CMC, en formulación, incluso un director médico a tiempo completo. Claro, hay estas partes que son súper importantes, pero si las tuvieras a tiempo completo en tu compañía como plantilla, pues sería extremadamente caro, ¿no? Entonces, Sí. es algo que a lo mejor una biotech pequeña pues puede ir externalizando y teniendo pues un core. Ujú. Luego, por ejemplo, Exeus, claro, Exeus ya era más, no era una empresa que pudiera ser 100%, o sea, que pudiera ser tan virtual. ¿Por qué? Porque era una empresa pues que vendía test genéticos, entonces, claro, tienes un equipo comercial, tienes un equipo de desarrollo, tienes un servicio de operaciones, un servicio de atención al cliente, que tienen que estar con mucha interacción entre ellos, ¿no? Entonces, en este caso, una empresa virtual no la veo tanto, ¿sabes? O medianamente virtual, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto depende también de la tipología de la compañía. Pero Mm. una empresa, pues, biotech pequeña, que a lo mejor no necesita tener un laboratorio muy potente para hacer solamente I+D, que está ya más en una fase de desarrollo, en este caso sí que tiene sentido un modelo más así híbrido, ¿no? Sí, muy bueno. Y Teresa, tú en Telara empezaste hace poco, ¿no? En junio del 24. Y bueno, yo creo que es muy interesante para inspirar a quienes nos escuchan también en esa visión CEO, ¿no? Es como, bueno, pues claro, tú llegas, entiendo que traes también, ¿no? Y alineas una visión, ¿verdad? Y bueno, si nos puedes comentar un poco, ¿no? ¿Cuáles son un poco en tu hoja de ruta? Pues qué objetivos o qué estrategia, ¿no? Pues visionas, ¿no? Para la empresa. Vale. Sí, mira, yo cuando entré en Telara, claro, Telara necesitaban incorporar un CEO y ellos habían tenido pues por la evolución de la empresa en esa fase tenía sentido, habían tenido pues un CEO interino, y, pero claro, les faltaba alguien que tomara el proyecto y que dijera, bueno, ahora vamos a lo que tú dices, ¿no? Pues establecer unos objetivos y tal, ¿no? Entonces, Mm, Em, lo que hice yo, pues al principio fue empaparme bien de la ciencia, de la tecnología de la compañía, y una vez esto entendido y asimilado, dije, bueno, ahora vamos a diseñar el plan para poder llevar este producto a un ensayo clínico con el menor tiempo posible, ¿no? Porque al final el sí, objetivo es poder llevar a los pacientes, ¿no? sí. Que el tratamiento llegue a los pacientes. Entonces, a partir de aquí, pues definimos lo que es la estrategia de desarrollo preclínica de esta Ujú, molécula y sí. la estrategia clínica para llevar la cilastatina a lo que es fase 2A para el tratamiento de glaucoma. Y Ujú, entonces, este es, digamos, nuestra hoja de ruta, ¿no? Hemos trazado todo mm, este plan sí, súper con personas súper expertas también, todo el desarrollo preclínico y todo el desarrollo hasta fase, digamos, esta fase 2A, que es la prueba de eficacia en sí. pacientes de la molécula. Buenísimo. Y al trazar esa hoja de ruta, te planteas un poco el tema, ¿no? Pues de cómo transcribir la estrategia también en cultura, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esas hojas de ruta, esos o bien valores compartidos o costumbres o hábitos colectivos, ¿no? ¿Cómo te planteas el trabajar la cultura de la empresa? Sí, mira, esto lo hemos hecho también conjuntamente con Alberto Lázaro, que es el director científico de la compañía, Ujú, y sobre todo eh, porque también para Alberto, ¿no? Que es cofundador de la compañía también, sí. esta parte de los valores es como muy, muy importante en la compañía, ¿no? Ujú, Entonces, lo que para nosotros es muy importante es que siempre la base científica, digamos, la validación científica del proyecto esté hecha
el máximo rigor posible, ¿no? O sea, que todo lo que nosotros estamos desarrollando que está, digamos, validado, analizado y que tiene un rigor científico muy potente y luego siempre pensando en el paciente, ¿no? O sea, cómo conseguimos que esto, que vemos que funciona súper bien en en los modelos animales de la enfermedad, cómo trabajar para que esto llegue lo antes posible a los pacientes. Y estas son nuestras dos patas, ¿no? O sea, rigor, profesionalidad y trabajar intensamente para que llegue al paciente lo antes posible. Ujú, ujú. O sea, yo no te hablar se nota que te encanta el proyecto de forma obvia. ¿Sabes también? Te cuento una anécdota así como, ¿vale? ¿Vale? Mira, porque bueno, mi padre, o sea, esto, ¿sabes? Casualidades de la vida que te llevan a un proyecto. Mi padre le diagnosticaron glaucoma hace unos 5 años y pico. Ujú. Y luego cuando se cruzó este proyecto por delante mío, dije, ostras, es un proyecto que me gusta y que además es de glaucoma y claro, y ahora, o sea, mi padre está bien y tal, pero bueno, va a las revisiones y tal, pero claro, me inspira mucho porque además digo, ostras, es un tratamiento neuroprotector que si funciona puede ayudar pues a mi padre y a otros 60 millones de personas más en todo el mundo, ¿no? Pero claro, cuando tienes a alguien en tu familia que conoces la enfermedad y que lo estás viviendo y además que puedes trabajar en algo que puede ser una posible cura, pues claro, tienes motivación doble, ¿no? Te viene por los dos lados. Claro. Pero eso no lo sabían cuando te ficharon, ¿no? Entiendo. No, 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 que va, que va. No, no, o sea, eso se lo dije más adelante, pero dije, ostras, mira, que es que casualidad, porque justo este proyecto que está tan centrado, bueno, que está ahora centrado en glaucoma, y justo pues mi padre lo tiene y bueno, y entonces lo he seguido durante los últimos años, ¿no? Claro, o sea, se Buenísima, veía buenísima casualidad. Yo no sé el día si le administran, ¿no? La medicación, no sé qué le hará más ilusión, si lo que le suponga a nivel de salud o la ilusión porque lo haya creado su hija, ¿no? Sí, sí, qué bueno. sería muy, bueno, la verdad es que sería muy satisfactorio, o sea, para todos. Qué bueno. Oye, Teresa, ya has llevado varios proyectos, ¿no? Todos como CEO. Em, al... No sé cuánto queda por delante, creo que bastantes años todavía, pero ya llevas una experiencia previa, ¿no? Entonces ya evidentemente todos los proyectos no son iguales y a la hora de elegir dónde arremangarse, ¿no? Em, Posiblemente tengas en cuenta cosas que no tenías en cuenta antes. O la evaluación tuya propia de un proyecto para ver si va a ser tu proyecto no puede ser igual. ¿Qué es lo que cambia a la hora de decidir? Bueno, siempre son dos vías, ¿no? Ellos te reclutan, Ujú. pero tú también eliges a la empresa, ¿no? Hay veces que pues, tú eres fundadora, otras veces no. ¿Qué es lo que cambia? En el caso de que tú no estés fundando la empresa, ¿qué es lo que hace que te convenza, aparte de la casualidad, ¿no? del Sí, glaucoma? sí. ¿Qué es lo que te llama la atención de un proyecto para decir, este va a ser el proyecto? Mira, yo por lo que os decía también al principio, ¿no? Porque al final yo vengo del mundo de la ciencia, ¿no? Y mi formación científica pues pesa mucho. Para mí, lo que es la base científica de un proyecto es muy importante. O sea, como que elegir un proyecto u otro, para mí es importante pues ver, vale, pues cuéntame más de la tecnología, cuéntame de dónde viene, qué publicaciones hay. Y si veo que la tecnología es potente, que me gusta, que hay buena ciencia detrás, y luego, junto con el equipo científico también, o sea, que vea que es un equipo que puedo trabajar bien Ujú, con este equipo, esto es muy importante. Em, Eso creo que para mí ahora es lo más importante, ¿sabes? Esta parte de la validación técnica o científica que pueda haber detrás de un proyecto. ujú. ¿Y ha Y cambiado algo con el tiempo? creo que ahora para mí es más, quizás más importante. ¿Y qué es menos importante ahora? Ostras, esta es buena pregunta. Que el otro día Sí, hablaba con un sí, CEO a ver, sí, sí. precisamente de esto, ¿no? Y el cómo cambia y cosas como
el ego inicial que lo tienes muy alto, pues se arrastra ya al final. La Sí, parte del dinero, pues bueno, tiene sus momentos, ¿no? Pero al final ya no es tan importante. Eh, ¿Qué es menos importante al final? sí, quizás esta parte tanto a lo mejor de, yo qué sé, de visibilidad o de ganar premios o de tal, esto, la verdad, o sea, claro, creo que a Telara, o lo que es a los socios y tal, les hará ilusión, evidentemente, pero creo que a mí no me, o sea, me da un poco igual, o sea, que al final, si te presentas a a un premio y demás, pues está bien para visibilizar lo que haces y tal, pero que a mí me da un poco igual, ¿no? O sea, es como, bueno, me interesa más pues que el proyecto tire adelante que pues que no salir en muchos periódicos o tener, bueno, pues mucha visibilidad. No. Eh, Y una preguntita también respecto de lo que es los equipos de trabajo. ¿Tú qué incentivo crees que les ilusiona más? Porque también se va diciendo, ¿no? Pues que cuando nosotros estudiábamos ciencia, bueno, pues a lo mejor había una serie de expectativas. Ahora en el mundo de la empresa igual, se catalogan ya con miles de letras las generaciones. Yo me niego a aprendérmelas porque si no, al final estás discriminando por edad, ¿no? Entonces, Sí, me sí, a mí me niego. pasa. Me niego, o sea, no me lo voy a aprender jamás. Pero sí que es verdad que lo que son, pues lo que está totalmente analizado, ¿no? Pues oye, pues ahora pues la gente pide más flexibilidad, pide pues un cierto dinamismo, pues una cierta comunicación transparente, en fin, una serie de cosas. Tú un poco así a nivel, vamos a decir, cotidiano, ¿no? De ese día a día y de esa radiografía que tú puedas hacer del equipo, ¿qué crees que valoran más en ese día a día vuestro? Mira, yo creo que sobre todo lo que ahora, como las nuevas generaciones, ¿vale? Y no tanto, también la gente pues, de mi edad, lo que se valora mucho es la flexibilidad. O sea, la flexibilidad de no tener como un horario fijo de entrada y un horario fijo de salida, sino que Ujú, poder tener esta flexibilidad, poder también teletrabajar, aunque no sea todos los días de la semana, pero poder tener algunos días de poder teletrabajar, de no tenerte que desplazar, esto también está súper, súper, súper valorado. Y sobre todo para los más jóvenes, bueno, en Exeus que teníamos, por ejemplo, mucha plantilla joven, lo que era teletrabajo, algunos días, flexibilidad, eso era, bueno, y los días y las vacaciones. Y yo creo que, bueno, al final la parte económica, quizás, aunque no sea lo más importante, es muy importante, porque ujú, y en determinados puestos, ujú. pues, o sea, pues, es importante porque si no, pues bueno, te dicen, mira, pues si no, oye, No me compensa. he encontrado una oferta mejor que me pagan X más, yo qué sé, 3.000 euros más, cinco Sí, mil euros más y me voy. O sea, que la parte esta económica sí, es importante porque al sí. final, pues, bueno, pues al final todos tenemos gastos y todo está caro. Entonces, yo creo que también algún incentivo económico, ¿no? Pues algún bonus por cumplimiento de objetivos y tal, yo creo que esto sigue motivando bastante, ¿eh? Ujú. Totalmente, totalmente. Una retribución ¿no? variable, Una retribución etcétera. Claro, variable, o sea, exacto. sí, Interesante. Totalmente. Antes has comentado, Teresa, el que cuando estabas en Zeus había más trabajo posiblemente en remoto. Intuyo que habría más programadores, ¿no? Más bioinformática por ahí. Y claro, este tipo de perfiles empiezas por ahí. O sea, es difícil ponerlos en una oficina, es más complicado, ¿no? ¿Has tenido que cambiar tu forma de funcionar, tu forma de gestionar por el tema del remoto? O sea, ¿hasta qué punto cambia la forma de gestionar a las personas cuando tienes que trabajar o bien híbrido o bien en remoto en comparación con bueno, una oficina, un laboratorio un poco más físico, más presencial? sí, sí, sí que cambia, ¿eh? Sí que cambia. Y bueno, yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Cuando de repente pues tuvimos que irnos a 100% remoto, pero nosotros estuvimos un tiempo pues todo remoto y luego decidimos volver a la oficina durante 2 días a la semana obligatoriamente. Vale. Sobre todo porque, porque por las características del proyecto era importante que hubiera interacción, ¿no? O sea, Sí. que el equipo comercial, pero al final, pues, claro, no, era una empresa de, o sea, 15 empleados, ¿no? O sea, tampoco no es una empresa tan grande, ¿no? Pero que es importante, pues, que el equipo comercial estuviera interaccionando con el equipo de desarrollo y con la parte de atención al cliente y la parte de operaciones, o sea, que,
que no fuera todo remoto, solamente Teams, todo videollamadas, y era importante pues eso, ¿no? Pues estar ahí en la oficina, interaccionar. Entonces, es muy distinto gestionar una compañía cuando estás completamente remoto que cuando estás en 100%, ¿no? O sea, cada día en el laboratorio. Y esta parte mixta, bueno, yo para mí creo que o sea, después de haber probado diferentes cosas, lo que me ha funcionado mejor ha sido mixto. O sea, como Vale. para no tener que decir la gente que quieren remoto sí o sí. O sea, porque hay algunos perfiles que te dicen, no es que si tengo que venir cada día de la semana a la oficina, yo me busco otro trabajo. O sea, es como, Sí, hay algunas personas que es súper importante poder trabajar en remoto, ¿no? Para encontrar este equilibrio, pues es, bueno, vamos a hacer un híbrido, ¿no? sí, 2 o 3 días a la oficina, el resto en remoto. Y, y bueno, eso creo que funciona bastante bien. sí. Ujú. Sobre todo Eh, dependiendo de los perfiles, también. Es que no es lo mismo, Ya, yo que sé, un junior que acaba de entrar en una empresa que si lo pones en remoto se te pierde. claro, O sea, sí, yo con los juniors era complicadísimo que en remoto porque iban ¿no? muy perdidos claro. y no tienen y les coge, luego no pueden adquirir la cultura de la empresa. Es como, no sé, es como, claro, empiezas un trabajo nuevo, todo remoto, cómo te integras, no sé, es complicado ujú. desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Una persona ya más senior, pues bueno, ya va más a piñón, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Pues le Ujú, pones unos objetivos y ya va tirando solo, ¿no? ujú. Muy bien. Teresa, todo esto es de trabajar como CEO en una empresa, pero una cosa que hemos pasado muy rápido, que no hemos comentado, es tu contribución en Acure Therapeutics, que era más en el consejo, ¿no? ¿Qué es lo que uno aprende trabajando en un consejo que no aprende como parte de un equipo, o como gestor o CEO de una empresa? Ya, Acerca de sí, sí, personas, sí, sobre todo, me sí. refiero. Ah, mira, es que es tan distinto cuando, claro, yo antes de estar en Acure nunca había estado en un consejo de administración. Bueno, había estado, pero claro, yo era la CEO. Y entonces, claro, yo tenía el consejo que era, claro, Al revés. me pedían a mí, ¿no? Pero ya cuando estás en el otro lado, lo ves o sea, lo ves completamente distinto. Y, y bueno, pues también entendí pues algunas cosas a lo mejor que me pedían a mí y tal, y a mí me costaba a lo mejor de entender, pero yo creo que, te, que aprendes a gestionar la compañía también de otra forma. O sea, es como que comprendes que al equipo directivo o al CEO, ya cuando estás en una compañía pues que ha cerrado una ronda de financiación muy importante, ¿no? Y que tiene como unos objetivos y tal, pues entiendes también la función del consejo, ¿no? Que tiene que estar allí, pues que el CEO y el equipo directivo tienen que reportar al consejo y el consejo pues tiene que velar también por los intereses de todos los socios. Y bueno, es interesante, ¿eh? O sea, es una experiencia interesante y también No, aprendes. no, no te estás mojando mucho, Teresa. ¿Cómo? Que ¿No? no te estás mojando mucho. No, es que, a ver, tampoco te puedo dar ejemplos concretos en este caso, ¿no? Pero no sé, no sé cómo explicarte bien el día a día, ¿no? Del consejo, pero es verdad que lo ves completamente distinto. O sea, cuando tú eres el CEO que cuando tú estás en el consejo, ¿no? Es como dos roles como muy complementarios, muy distinto. Sí, es parecido a lo que pasa, ¿no? En figuras de recursos humanos, pues que para la propiedad eres un poco casi casi el representante de los trabajadores y para el equipo, pues eres la empresa, ¿no? Pues son roles, ¿no? Con un CEO que reporta a consejo y cuando ya ves, pues a ambos lados, ¿no? Es la perspectiva un poco completa y son roles bisagra que también soportan mucho, muchas, digamos, tensionamientos de ambas partes, ¿no? Y un poco, Teresa, porque un poco estamos ya llegando a final de la entrevista, pero no me quiero quedar sin preguntarte con algún
consejo, alguna cuestión que si, bueno, pues no sé, volvieras tú a lo mejor tiempo atrás, que o bien te darías a ti misma o a alguien bueno, hablamos aquí, ¿no? De talento científico, pero bueno, también el talento científico a veces está en empresas incluso que no son de base tecnológica y demás, sino que pues, personas de perfiles técnicos también, que son, bueno, pues un talento muy valioso y muy cotizado. Y bueno, pues para cualquier CEO, cualquier persona que dirija una empresa, ¿y qué consejo le podrías dar, ¿no? Para llevar a buen puerto un proyecto empresarial? Mira, y yo creo que un consejo, o sea, muy importante es que se, o sea, que se cuiden a sí mismos, ¿sabes? Ujú. Que se, es verdad que como CEOs, pues siempre tienes muchas cosas por hacer, siempre hay, ¿no? O sea, siempre hay mucho trabajo, pero que también es importante que para ser más productivos y para, ¿no? Pues para cumplir con los objetivos y para sacar un proyecto empresarial o un proyecto de emprendeduría adelante, tienes que tú estar bien. Tienes Ujú. que estar bien, entonces tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidar pues las horas que duermes, ¿no? No puede Mm. ser que solo duermas 4 horas durante una semana, por ejemplo. Bueno, estas cosas, Sí, eh, alimentación, ejercicio, bueno, o sea, descanso, bueno, no sé, alguna práctica de mindfulness o lo que, cada uno lo que le guste. sí, Hay gente que le va bien hacer, o sea, sí, correr, otro que le va bien al gimnasio, lo que sea. sí. Pero dedícate tiempo a ti también, porque el Mm. tiempo que te dediques luego también estarás mejor para, pues para tu empresa, para tu equipo. Totalmente. Cuidarse a cada cual a sí mismo, ¿no? A sí misma y con ello, pues poder cuidar del proyecto y de quienes lo integran, ¿no? Muchas gracias, Teresa. Pues Teresa, ha De sido nada. un gustazo volver a tener una entrevista contigo después de tantos años. En este caso con Nacho, seguimos hablando. Muchas gracias, oye, me lo he pasado muy bien con vosotros y nada, muchas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer Gracias, y gracias a ti, bueno, Teresa. Muchísimas. Muchas gracias a ti, Teresa. Hablamos. gracias Ha a sido vosotros. muy divertido, entrañable e ilustrativo. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas, y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio en el que estaremos de nuevo explorando talento científico.